Buenas noches a todos, María Elena, Noemí, Karen y Antonio y Estela. Bienvenidos a esta sesión de prepa en línea que es casi que la antepenúltima sesión de su curso propedéutico. Están ya a la tercera semana, a la mitad de la tercera semana de su curso. Quiere decir que en semana y media ya habrá terminado su primer módulo de educación media superior. Gracias Karen por el recordatorio, si me apoyan con su nombre. Tengo a Estela, Antonio y Karen, me hace falta el nombre de Noemí y María Elena, por favor, para que pueda ponerle su asistencia a la sesión. Como les comentaba, con esta sesión estamos dando inicio ya a la mitad de la tercera semana. Esta semana, como les decía, cada semana tiene un objetivo. La primera semana hablamos sobre el manejo de la plataforma. La segunda semana tuvo más que ver con el tema de la comunicación, los agentes educativos que van a encontrar en su camino de prepa en línea para que les puedan ayudar a solucionar cualquier conflicto que tengan. Y en esta semana el enfoque va más hacia los contenidos del programa, es decir, qué es lo que vamos realmente a estudiar y cuáles son los aprendizajes que podemos esperar tener en este camino de educación media superior. Yo les comentaba en la sesión del viernes de cierre de la semana 2 que esta semana es un poquito más pesada, es un poco más exigente en cuanto a las actividades, en cuanto a los recursos a revisar. Y bueno, eso solamente como recordatorio de que intenten en la medida de lo posible, una vez que ya estén, pasen de aspirantes a estudiantes de prepa en línea, intenten en la medida de lo posible estar revisando la semana que viene para que ustedes puedan medir sus tiempos, ver más o menos qué es lo que se solicita, cuáles son los recursos a revisar y que ustedes puedan un poco ajustar su horario si es necesario para cumplir con todo. Voy a repetir que este módulo propedéutico es un ensayo de lo que vivirán más adelante cuando sean promovidos a estudiantes y como tal, bueno, pues a lo mejor la carga es un poco más suave, son ejercicios que con estas intervenciones y con estas videosesiones quizás puedan resolver con más facilidad, pero nunca está de más siempre darse el tiempo de revisar las semanas y las actividades que se les solicitan para que, un ejemplo, si en su módulo 2 una de sus actividades integradoras implica que tengan que enviar una tarea audiovisual, ustedes tengan tiempo durante la semana de prepararse para poder resolver todas las dudas que tengan, primero en la videosesión con su asesor virtual y después para entender y comprender las herramientas que pueden ocupar para llevar a cabo esa tarea. Entonces, bueno, esta semana 3 tiene un poco ese objetivo, como ser esta probadita de una tarea que es más difícil, que lleva más tiempo. A mí en lo particular, como les decía, son las actividades integradoras que más me gusta revisar y retroalimentar, porque me parece que tienen un componente muy bonito de este recuerdo de cómo era antes nuestra vida, cómo aprendimos a aprender. De alguna manera todos tuvimos una vida de estudiantes siendo niños en la primaria y en la secundaria y nuestro cerebro se entrenó o nos entrenaron, alguien nos enseñó cómo, pero nosotros obtuvimos esas habilidades, las interiorizamos y aprendimos a aprender de cierta forma. Entonces, un ejemplo muy sencillo sería, en mi caso, yo soy una persona que tiene un aprendizaje súper visual y yo recuerdo siempre en la secundaria, a la hora de hacer mis apuntes, a la hora de estudiar para un examen, que usaba muchos colores, diferentes tipos de letra, hacía algunos dibujos y a la hora del examen yo con ese recuerdo de los colores era como lograba encontrar en mi cabeza la información que necesitaba para poder contestar. Entonces, el conocer qué tipo de aprendizaje es el que nosotros tenemos también es muy importante. Tenía un amigo que realmente él nunca tomó apuntes, eso no era lo que a él le funcionaba. Él a la hora de tener el examen, él grababa en ese entonces eran cassettes, entonces tenía su grabadora, grababa su cassette, leía, yo le prestaba mi apunte, él leía mi apunte en un cassette y con sus audífonos lo escuchaba todo el camino a su casa, lo escuchaba por la tarde, mientras hacía otras cosas. Solamente con escucharlo, esta grabación una y otra vez,
pues él lograba apropiarse de la información. Era un tipo de aprendizaje diferente. Lo curioso es que esta manera en la que aprendemos es la que nos acompaña el resto de nuestra vida porque nuestro cerebro está entrenado para aprender de esa forma. Claro que puede haber modificaciones, claro que podemos reeducar al cerebro, sin embargo, muchas veces esto marca la pauta. Y el comprender la forma en que cada uno de ustedes aprende les va a ayudar muchísimo en el resto del camino de su educación media superior para que puedan ir desarrollando estas estrategias que funcionaron en el pasado y que ahora les van a facilitar mucho más ese trabajo de volver. Muchos aspirantes, y no sé si sea el caso de alguno de ustedes, pero muchos me escriben mensajes y me ponen: asesora, estoy muy nervioso o muy nerviosa, hace mucho tiempo que no voy a la escuela, hace mucho tiempo que no estudio nada y yo no sé si todavía tengo, ¿no?, lo que se necesita para aprender. La respuesta es sí. Esto es únicamente un tema de recordar y volver a entrar como en este tren del aprendizaje. Estas estrategias de identificar cómo yo le llamo aprendimos a aprender, este tema de identificar eso les puede ayudar muchísimo de aquí en adelante. Entonces, bueno, para no estar hablando yo toda la sesión, me gustaría preguntarles, ¿alguien tuvo oportunidad ya de revisar esas actividades y que me compartan si sí y las llevaron a cabo, qué les pareció como esta dinámica de estar haciendo un recuerdo? A veces no es tan sencillo. En una generación hubo una aspirante que de plano me dijo: yo creo que la primaria la pasé de noche porque me preguntan cómo era mi salón, cómo era mi maestra, y le prometo, asesora, que no me acuerdo de nada, pero pasé. Entonces, este ejercicio también resulta como muy interesante. Me gustaría que me compartieran, si alguno de ustedes desea hacerlo, cómo se sintieron con esta actividad, si hubo algo que se les complicó, si tuvieron alguna duda, o algo que hayan descubierto también de sí mismos. Sería muy bonito que lo pudieran compartir. Entonces, Antonio, sí, voy a apagar mi cámara, Antonio, para poder escucharte bien, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en mi experiencia, a la vez una bonita actividad porque recuerdas, ¿no? Claro. Me complicó el recordar, bastante tiempo que ya no estudio, pero una vez acabando ya me empecé a soltar más a la actividad. Yo esa ya la resté, ya la apliqué, al igual que las formativas. Me falta todavía una, pero pues en el trabajo no he tenido tiempo para poder hacerla. Sí, son Pero de ahí en actividades fuera, largas. todo. Muchísimas gracias, Antonio, por compartir. Qué gusto que lo has podido hacer. Y sí, en efecto, como les decía el viernes, son actividades que requieren más tiempo, sobre todo porque hay que hacer un trabajo de reflexión. Y eso no quiere decir que vamos a estar con el aparato escribiendo al mismo tiempo que hacemos este ejercicio. Es como saber que me van a preguntar, como cuando alguien te hace una pregunta incómoda y respondes así, o puedes ser un poco más frío y decir: ok, con los hijos, ¿no? A mí me sucede de pronto que mis hijos me preguntan cosas que tengo que decirles: te voy a pedir que me des un ratito, yo lo voy a pensar y te regreso la respuesta, ¿no? Entonces, un poco eso pasa con esta actividad. Tenemos que organizar lo que estamos recordando y todo lo que queremos compartir. Entonces, tal vez por eso toma un poco más de tiempo, y bueno, eso también a la hora de escribirlo pues toma más. Pero qué bueno que ya hiciste la actividad. Yo no he revisado ninguna actividad en espera de que tuviéramos esta sesión, para que si hay algún cambio, si hay algo que quieran corregir, tengan oportunidad de hacerlo. Si consideran que ya está bien, ya yo empiezo a revisar mañana por la mañana para que ya no nos tardemos más y tengan su retroalimentación. Y no te preocupes, todavía tienes hasta el domingo para entregar la otra actividad integradora, con calmita, pero no tanta. ¿Ok? Gracias, Antonio. Maestra, Sí, Estela. buenas noches. Buenas noches, Estela. Yo le había entendido que por el momento no habría que mandarla hasta la clase de hoy, porque nos iba a enseñar más o menos para que tuviéramos nosotros una idea más clara de hacerla, y ya después, conforme a eso, ya a completarla, o ya si estábamos nosotros bien o creyendo que nosotros estuviéramos bien, ya mandarla. Sí, exactamente, eso fue lo que les comenté. Y la razón de hacer esto es que la actividad incluye un cuadro y ese cuadro tiene preguntas guía. Y muchas veces hay una confusión en la manera en la cual debemos
responder o cómo se espera que presentemos la información. No quiere decir que lo que hayan escrito esté mal, solamente que hay una forma específica de contarlo y es un poco a manera de relato, más que contestar las preguntas individuales. Entonces, por eso solamente les pido que esperen, pero si termina la sesión y tú me mandas un mensaje, ya vi y mi actividad está bien, así quiero que me la califique, yo igual hoy mismo la puedo calificar. ¿De acuerdo? Pero No, solo es justo por eso, para evitar como que haya errores en esta parte, porque he notado que muchas veces se malentiende. Entonces, para evitar eso. No, sí, igual es lo que le iba a preguntar, porque sí hay algunas preguntas en las cuales no le entiendo yo muy bien. Y dije, yo mejor me espero el miércoles para ver. Y ya ve que dijo que hay que llenar casi una media cuadrilla o una cuadrilla completa. A eso también no le entendí. O sea, sí tengo bonitos recuerdos de lo que es la primaria, la secundaria y parte de la prepa, porque sí estudié a mitad de prepa nada más, llegué a la mitad y ahí me quedé. Pero sí, no me cuesta mucho, pero yo soy de expresar poco. No sé si me doy a entender. Sí, te entiendo perfecto. Y es lo que les decía la otra vez, es un ejercicio que se tiene que desarrollar. Porque quizás lo que puedas decir en 2 renglones no es lo mismo que puedes compartir en media cuartilla. La palabra es cuartilla con una T. Eso significa una hoja. Entonces, es un ejercicio que se tiene que desarrollar. Es como cuando le escribes una carta a alguien de quien estás muy enamorado, no te alcanza el papel, o sea, te puedes seguir y seguir y seguir y seguir. Y es que yo nunca escribí cartas. Ay, nunca he estado enamorada, dice Estela. No, es que es un ejercicio en el que es un poco como conectar con la emoción. A ver, si me puedo dar a explicar un poquito mejor, porque entiendo que a muchos nos pasa esto de que somos de pocas palabras, pero es un poco lo que les decía la otra vez. A ver, imaginemos que no sé, alguien les prepara una comida muy deliciosa, ¿no? Su mamá les prepara una rica comida. Y entonces les pregunta, ¿qué te pareció la comida? En la cabeza probablemente tengamos todo un discurso que solamente sucede en nuestra cabeza. Y ese discurso puede ser algo como, me pareció deliciosa, me encanta que me cocines porque me recuerda mucho cuando era niña, esa pasta que hiciste es mi favorita y nunca he comido con, no sé, esa pasta con chipotle como le pones tú y eso hace, no sé, que me sienta muy amada por ti, ¿no? Eso puede suceder en nuestra cabeza y lo curioso de esto, de esta conexión con el cerebro, es que eso sucede solo en nuestra cabeza, pero a la hora que mamá te pregunta qué te pareció la comida, seguramente se lo vamos a decir muy rica. Entonces, no es que seamos de pocas palabras, es que a lo mejor no hemos encontrado esa manera de traducir todo lo que sucede en nuestra cabeza al lenguaje escrito. Por eso es que tenemos que hacer este tipo de ejercicios, porque va a haber momentos en su trayecto de prepa en línea donde se les van a pedir ensayos o documentos completos. Entonces, es una habilidad que se desarrolla. No quiero que ahorita digan, ay, ¿cómo voy a hacer algo tan largo? Es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Y este tipo de ejercicios nos tienden a ayudar con eso. Podemos hacer 1000 cosas más en el día a día. Podemos tratar de escribir. Tenía también un aspirante que me dijo, a mí me ayudaba mucho en la noche escribir lo que había hecho en el día, pero no como... Es como un ejercicio que él solía hacer de por sí y entonces él hacía una lista, pero solo a forma de lista. Ponía despertar, desayunar, trabajar, comer en casa, trabajar, jugar tenis, dormir. Esa era su lista. Pero entonces él empezó a hacer un ejercicio donde decía, desperté a las 7 de la mañana, desayuné huevo con tocino y me fui al trabajo. Regresé a comer a casa y así. Y para cuando estábamos terminando el módulo, ya sus escritos eran, desperté a las 7 de la mañana un poco cansado porque no dormí bien, porque estuve pensando en asuntos que tengo en la cabeza. A la hora de desayunar, no sabía si desayunar fruta o yogurt, me decidí por yogurt y entonces él ya había desarrollado esta habilidad de escribir mucho. O por lo menos de poder expresar esas ideas que estaban en su cabeza. No sé si me doy a entender, Estela, pero lo que voy es que
es un ejercicio que se tiene que hacer y que con la práctica es una habilidad que vas a ir desarrollando poco a poco, claro está, pero que te va a servir mucho en el futuro. Sí, maestra, ya ahí me voy dando una idea más o menos, porque sí, como le repito, yo soy una persona a la hora de escribir, porque a la hora de hablar parezco perico, ¿verdad? Pero a la hora de escribir, sí me cuesta bastante expresar todo en escrito. Ok, está bien, no te preocupes, es una habilidad a desarrollar, ahí ya tienes identificada esa área de oportunidad y solamente hay que trabajar en ella, ¿de acuerdo? Sí, maestra, está bien. Sí, Noemí, te escucho. Bueno, y yo todo lo contrario, maestra. Luego siento que hasta escribo de más. O sea, yo quisiera seguir escribiendo porque todo lo que se me viene a la cabeza, yo lo estoy, escribe y escribe. Okay. Entonces yo hasta digo, ay, creo que me estoy pasando, creo que estoy escribiendo de más. Sí, también suele suceder. Si tú ya tienes esa habilidad muy desarrollada, eso es un punto a tu favor. Ahora a lo mejor tu área de oportunidad será empezar a sintetizar un poco lo que estás escribiendo. Pero eso también es una habilidad desarrollada. Entonces será con ejercicios que se vaya logrando hacer. Porque a final de cuentas esto es como tan ambiguo que de pronto, ya lo vieron en las actividades, te dicen, contesta de 4 a 8 renglones. O sea, no menos de 4, pero tampoco más de 8, Noemí, ¿no? Entonces es como, hay que encontrar ese justo punto medio, pero es un ejercicio que se va a ir desarrollando. Ok, maestra. Muchas gracias. Digo, por mí mejor, ¿eh? A mí me encanta leer y todo lo que me platiquen lo leo con muchísimo gusto. Pero sí hay que cumplir en este caso con las actividades lo que nos está solicitando. Karen, María Elena, ¿algo que quieran compartirnos? Ok, María Elena, tengo pendiente contigo el tema de los archivos, de la descarga de los archivos, porque todavía no estamos logrando que se descargue el archivo de Word. Entonces, no, si no puedes abrir el micrófono está bien, solamente escríbeme en el chat, por favor, para que veamos la forma de que puedas trabajar ya sobre los archivos plantilla, porque va a ser súper importante que empieces a ocuparlos. Buenas noches, asesora. Buenas noches, María Elena. Ya sobre esta actividad que estoy realizando, ya me dejó modificarlo. Ya descargué el archivo y me dejó modificarlo. Ok, ¿pudiste identificar cuál era la dificultad? No, pues por el momento todavía no. Ok, te voy a pedir que si de pronto entiendes o te das cuenta si era el programa o la computadora o algo así, me lo hagas saber porque, quién sabe, quizás en la siguiente generación haya alguien que suceda y yo le pueda decir, ok, a María Elena le funcionó esto. Entonces, nada más por si quieres mantenerme al tanto, yo te lo agradecería y seguramente algún aspirante del futuro también te lo agradecerá. Ok, asesora. Gracias. Axel, bienvenido. Bueno, vamos a pasar a la actividad integradora número 4, que es mi pasado y mi presente educativo. Como yo les decía, pues esta actividad trata justamente de eso, de hablar de nuestro pasado y nuestro presente educativo, y principalmente lo que vamos a hacer es poblar este cuadro con la información que conteste las preguntas guía que nos plantea el documento. Antonio. Buenas noches, Antonio, muchas gracias por compartirnos y estoy pendiente de lo que ocupes. En un rato más ya podrán tener ahí el enlace disponible. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, vamos a pasar a esa actividad y nada más puntualizarles como este asunto de el cómo responder, ¿de acuerdo? Voy a apagar cámara otra vez para que no haya ahí como intermitencia en los datos, porque noto que está otra vez un poquito lento mi internet. ¿Me pueden pasar la extensión que está al lado de la lavadora, por favor? ¿Una blanca? Me voy a levantar un minutito para conectar mi computadora porque se me está ya quedando sin pila. Un segundo.
Conéctala aquí. Listo, ya regresé. Una disculpa por la demora. Bueno, ya estamos, entonces estamos en semana 3, actividad integradora 5. Recuerden que les comenté tantos recursos que tenemos por revisar este día, esta semana, entonces bueno, poco a poco, pero hay que revisarlos todos. Antes de que pasemos a la actividad integradora, ahora que hablé de recursos, me gustaría poderles mostrar este recurso que tienen aquí, que es el mapa curricular. El mapa curricular nos habla de los módulos que ustedes van a estar cursando y cómo está compuesto el programa de prepa en línea CEP. Esto es importante. Hay una cosa que se llama en la Secretaría de Educación Pública que se llama el marco curricular común. Y este marco curricular común de la educación media superior es el que dicta qué conocimientos o habilidades debe de tener un estudiante que termina su educación media superior o preparatoria, sin importar qué escuela sea, si es en línea, si es presencial, en qué parte de la República, eso no importa. Toda institución que otorgue un certificado de educación media superior debe de asegurarse que sus egresados cumplan con ciertos conocimientos. Entonces, eso está expuesto en nuestro mapa curricular. Es decir, está diseñado el programa de aprendizajes para que ustedes puedan adquirir esos conocimientos que nos marca este marco curricular común. Y los conocimientos están divididos en 5 campos disciplinares principales, que los tenemos aquí con el icono cada uno. El primero es el de la comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Todos los módulos que ustedes van a ver encajan en alguno o en varios de estos campos disciplinares. ¿Por qué es importante conocerlos? Bueno, la educación media superior que ustedes van a cursar se divide en bloques. Hay bloques que solamente tienen un módulo, como este, el bloque 1. Hay bloques que tienen que ver con comunicación, como este, que tienen 6 módulos en él. Hay bloques que tienen 3. Es decir, cada uno de los bloques está conformado por un número diferente de módulos, pero todos sus módulos siempre les van a marcar cuál es el campo disciplinar al que corresponden. En este caso, el módulo 1 que tienen es Tecnología de la Información y Comunicación. ¿Y para qué les va a servir a ustedes conocer este marco curricular común? Bueno, primero para saber cuál es el módulo que están cursando, pero no solo eso, sino saber cuál es el módulo siguiente que estoy cursando. Aquí podemos ver que, bueno, por ejemplo, estos módulo 3, 4 están conformados por diferentes campos disciplinares. Tenemos Mi mundo en otra lengua y Mi vida en otra lengua, que son módulos de inglés. Entonces, a la hora que ustedes conocen este mapa curricular, pueden ustedes tener una visión más amplia de lo que viene más adelante. Si alguno de ustedes ya conoce el idioma inglés, entonces probablemente será mucho más fácil cursar estos módulos de inglés. Pero si no conozco el inglés, yo al ver que el módulo 6 y 7 son módulos de inglés y de otra lengua, sé que en estos módulos en especial voy a tener que estar más atento, porque es algo que no sé. Voy a tener que estar entrando a las videosesiones con mi asesor y eso me va a ayudar a gestionar y organizar mi tiempo. Lo más importante en una educación virtual como la que ustedes están cursando es precisamente la gestión y la organización del tiempo, porque eso es lo que les va a permitir cumplir con todos los módulos y no dejar tampoco las obligaciones que ya tenemos fuera del estudio. Un ejemplo muy práctico, yo en la parte de comunicación considero que me iría muy bien, sin embargo, cualquier módulo, como en el bloque 4, que tenga que ver con las matemáticas, sería mi reto mayor, porque las matemáticas siempre han sido una cosa que a mí me ha costado trabajo.
las comprendo, las entiendo, logro llevarlas a cabo en diferentes momentos, pero me cuesta un poco de trabajo, esa es la verdad. Entonces, yo como estudiante de prepa en línea, sé que el bloque 4, que son los módulos 11, 12 y 13, voy a tener que estar prestando mucha más atención y voy a tener que estar dedicando más tiempo a mis actividades. Voy a tener que estar hablando con mi asesor constantemente por cualquier duda que tenga. Entonces, para eso es que nos sirve también estar pendientes del mapa curricular, cuáles son los módulos que vienen más adelante, cuáles son los módulos que están atrás, si es que tuviéramos que regresar por alguna situación. Y bueno, conocer este mapa de cómo vamos a ir avanzando es muy útil y es importante. ¿Alguna duda hasta aquí con el mapa curricular común? Perdón, con el mapa curricular de prepa en línea. No, maestra, es como bueno, a lo que le entendí es como un paseo de una prepa, pues normal, se podría decir. Sí, exacto. Lo único es que tú vas a ir poder viendo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas en prepa, en una prepa a lo mejor tradicional o en una prepa presencial normal, tú sabes que a lo mejor los de cuarto semestre ya están viendo operaciones algebraicas, ¿no? Entonces tú ya sabes que en cuarto semestre vas a ver álgebra. Esto es un poco así, es prepararte para lo que viene y para que tú puedas ir conociendo lo que va a venir en el programa. Aquí vi que alguien escribió. Sin dudas. Ok, María Elena, muchas gracias. Entonces sí, básicamente es eso. Me voy a regresar acá a la semana. Y ahora sí, vamos a pasar a las actividades de la semana, como lo son mi pasado y mi presente educativo. Bueno, ya sabemos, nos vamos a ir al número 2 del apartado cómo lo realizaré para pisar el hipervínculo y que nos pueda descargar la actividad en formato Word. Y bueno, esta es la actividad. Ya les comenté que yo necesito duplicar el archivo para poderlo intervenir, entonces eso voy a hacer. Y listo, ya lo puedo modificar. Entonces, este cuadro que tienen aquí es solamente un ejemplo de lo que van a hacer en las siguientes páginas, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte naranja solo es ejemplo. Me parece 3 hojas, sí, son 3, hasta la página 3. Son puros ejemplos para que ustedes lean y vean lo que se espera. No necesitan hacer ningún tipo de modificación aquí. Lo que sí vamos a entender es cómo está conformado el cuadro. El cuadro tiene aquí preguntas guía y después viene el cuadro que habla sobre la primaria y el cuadro que viene sobre la secundaria. La actividad se llama Mi pasado y mi presente educativo. Entonces, evidentemente, este cuadro habla acerca de nuestro pasado educativo. Hay otro cuadro más adelante donde hablaremos sobre el presente educativo, pero bueno, este específicamente habla sobre el pasado. Entonces, lo que va a suceder, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, las preguntas guía. Las preguntas guía son esas cosas, justamente una guía que más o menos nos van a dirigir hacia dónde tenemos que estar apuntando nuestras respuestas. En esta primera parte que tiene que ver con la participación del profesor tenemos 3 preguntas guía. ¿Cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Y cómo se dirigía a los estudiantes. Acá en la respuesta vamos a ver lo siguiente. La respuesta dice, nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo, te impartía todas las materias, apoyada de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Entonces, fíjense muy bien. La primera pregunta guía es ¿cómo te enseñaba? Aquí está esa respuesta. Nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada que impartía todas las materias. ¿Qué materiales o recursos?
apoyado de libros o actividades. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas. Lo mismo acá. Cada uno de estos párrafos, tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas de especiales que duraban 20 minutos. Cada uno de estos está contestando las preguntas guía, pero no de una forma que sea puntual y específica. Y aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Me voy a pasar al cuadro azul, que es en el que ya vamos a trabajar, para poderles mostrar. Tenemos diferentes categorías. Tenemos la participación del profesor, participación del estudiante, el salón de clases, la forma de evaluación, formas de estudio, que es donde les digo que más o menos vamos ahí a poder identificar qué tipo de aprendizaje es el que a nosotros nos funciona personalmente, y los servicios institucionales si es que la escuela contaba con ellos. Ahora llegamos al cuadro azul, que es donde sí van a trabajar. Este ya no es un ejemplo, este es donde vamos a trabajar. Es muy común, y por eso me gusta siempre ahora hablar de esta actividad, que yo reciba las actividades integradoras de la siguiente manera. Tenemos las mismas 3 preguntas guía. ¿Cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? ¿Y cómo se dirigía a los estudiantes? Y de verdad, muy comúnmente yo recibo en el salón el pizarrón con respeto. Y aquí en secundaria, ¿cómo te enseñaba? Con libros, no sé, una libreta, y se dirigía o muy amigable, pongamos. Y así me van contestando cada uno de los cuadros y me mandan su actividad. La actividad, perdón, tal como se ve en el ejemplo, no es eso lo que busca. Aquí se busca justamente que ustedes empiecen a desarrollar esa habilidad de redacción, donde cada uno de estos cuadros lo van a escribir como si fuera un párrafo, como si ustedes estuvieran platicándole a alguien cercano cómo fue su educación, ¿no? Entonces, el profesor nos enseñaba con un libro que tenía en el salón. Comúnmente nos daba reconocimientos si contestábamos bien. Y era muy cariñoso con sus alumnos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que hay es un párrafo completo, no están las respuestas aisladas una de otra. Esto es lo que necesitamos hacer, contestar así. Este pequeño párrafo contesta cada una de estas preguntas, pero lo hace de una manera que es fluida y lo hace de una manera que es solamente una redacción, como si estuviéramos nosotros relatando, ¿de acuerdo? Es importante que intentemos hacerlo así. Y Estela, este ejercicio te va a ayudar también a empezar a desarrollar esa habilidad de redacción. Si no estás muy acostumbrada a usar el lenguaje escrito, este es un gran primer ejercicio para que empieces a trabajar en ello. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, maestra, hasta ahorita todo bien. Ok, miren, aquí hay contestábamos, esto lleva un acento. Normalmente los verbos que están así conjugados al pasado llevan acento. Contestábamos, tenía, había, corría, todos esos verbos están conjugados en pasado y llevan un acento. Entonces, respuesta correcta, y esto no se le puede llamar respuesta incorrecta, porque realmente está contestando las preguntas guía, pero no lo está haciendo de la forma adecuada. Entonces se toma como que no está cumpliendo con lo que se solicita en la actividad. No quiero llamarla respuesta incorrecta porque no lo es, pero ciertamente no está cumpliendo con lo que se solicita aquí en el ejemplo, porque en el ejemplo no vemos en ningún momento
esas palabras aisladas que solamente contestan así como aquí, ¿no? Entonces, vamos a llenar este cuadro igual acerca de la participación del profesor, la participación del estudiante, el salón de clases, la forma de evaluación, todos esos son los recuerdos que vamos a llamar de cuando íbamos en primaria, secundaria y que nos permitan completar este cuadro con esa información. Las formas de estudio, los servicios institucionales. Ahora, una vez terminado este cuadro, vamos a pasar al cuadro de el presente educativo. Este era del pasado y ahora vamos a pasar al del presente. Y sucede lo mismo. Vamos a hablar ahora del asesor virtual. En el pasado hablábamos del profesor y ahora en el presente hablaremos del asesor virtual, que viene siendo la misma figura, nada más que ahora en línea. Lo mismo, recibo tareas donde dice cómo te apoyará en tu aprendizaje con videosesiones, la computadora y mensajes. Están contestando las preguntas, sí lo están haciendo, pero no lo están haciendo de forma adecuada. ¿Quién de ustedes me ayudaría a, con su voz, decir cómo podrían contestar esta pregunta para que estuviera redactada de la forma en la que se tiene que presentar? Noemi, ¿me ayudas? Sí, maestra. Ok. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo contestarías aquí lo que se te está preguntando acá? De manera que no queden estas respuestas aisladas. Sí. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje tu asesor virtual? Bueno, pues mi asesor virtual me apoya en mi aprendizaje, en las sesiones virtuales, en que le puedo preguntar le puedo mandar mensaje y hacerle una pregunta sobre alguna duda que tenga. No se me viene otra. No te preocupes, ahí mismo, esa misma respuesta lígala con la siguiente. ¿Qué materiales o recursos utilizará? ¿Qué materiales o recursos utilizará? Por ejemplo, tú terminaste en las videosesiones o le puedo mandar algún mensaje si es que tengo alguna duda. Y ahí, sin que cambies a otro renglón, sin que se termine tu respuesta, puedes seguir. Esto será a través de la computadora. Ajá, la otra pregunta, ¿no? La de cómo se comunicará contigo. Ajá, Exacto. o sea, sigo como que si fuera, bueno, sin ponerle un punto, pues. Exacto. No es que no le pongamos un punto, porque a veces las redacciones sí necesitan tener un punto. Necesitan un punto. Ajá. Pero la cosa es que no sea una respuesta así, cortante. Como Tan cuando breve, estás ajá. enojado. ¿Qué comiste? Pizza. ¿A dónde fuiste? Al cine, ¿no? O sea, porque eso es como la sensación un poco que da. Y lo que tenemos que hacer es hacer el ejercicio de volverlo así. Escuché que alguien, no sé qué pasó. Una alerta acá. Bueno, no veo nada. Recuerden que si algo necesitan, nada más con su voz, interrúmpanme porque no puedo ver esa pantalla mientras comparto. Entonces, esa es la idea más o menos. ¿Sí, Noemí? ¿Sí, todos? Sí, maestra, sí comprendo. Ok, perfecto. Perfecto. A ver, yo les dije que se les iba a preguntar acerca de su grupo, quiénes estaban ahí, de dónde eran, y les dije dónde podían encontrar esta información. ¿Todos lo tienen identificado? Sí. Ok. Sí, maestra. Perfecto. Y ahí, así es donde como vamos a ir pasando. Y también tenemos aquí algo muy importante que habla sobre los servicios institucionales. Los servicios institucionales, que dice aquí, ¿qué servicios te ofrece Prepa en línea CEP? No debemos confundir esta pregunta con la pregunta ¿qué ventajas te ofrece Prepa en línea CEP? Es muy común que en esta respuesta me pongan cosas como
que es gratuita, que manejo mis horarios, que no gasto en transporte, que no gasto en uniforme. Bueno, maestra, en esta parte yo comprendí que, o sea, qué servicios ofrece es como el de que, ay, no, creo que me confundí. O sea, como el de que para que aprendamos a usar como Word y todo eso. Ok, Algo. más o menos por ahí va. Si nosotros pensamos, por ejemplo, y revisamos el cuadro de ejemplo, ahí cuando preguntan sobre servicios institucionales, pues aquí habla de que había un orientador, que hablaba con los padres de familia si había un asunto, había un área de servicios escolares para hacer todos los trámites, etcétera, ¿no? No contaban con servicio médico. En la primaria había una pequeña biblioteca. Eso se refiere a los servicios. Ahora, todo esto que está aquí en el ejemplo, pues habla un poco más como de una escuela que fuera presencial, ¿no? Un edificio físico donde, no sé, hay gimnasio, hay cancha de básquet. Entonces, lo que no debemos hacer es confundir la pregunta de la palabra servicios con la palabra ventajas. La palabra ventajas tiene que ver con todo esto. Estudiar en prepa en línea es una ventaja porque es gratuita, porque no gastamos en uniformes, porque no podemos organizar nuestros horarios alrededor del trabajo. Todos esos son ventajas de estudiar en prepa en línea CEP. Cuando hablamos de servicios, nos estamos refiriendo a esas cosas a las que ustedes tienen acceso por ser estudiantes de prepa en línea CEP. Me voy a regresar acá a otra de las áreas de prepa en línea, que ya las debemos de tener muy identificadas, ¿eh? Pero vamos a regresarnos me voy a ir hasta el principio para que puedan ver cómo entramos. Entramos con el correo institucional, ingresamos a mi comunidad de aprendizaje, aquí entramos a mi campus. Perdón, es acá atrás. Y aquí tenemos los diferentes servicios que nos ofrece. Estamos hablando de calendarios, de que tenemos el servicio de SIGAPREP, que hay bibliotecas virtuales, que tienen ustedes su credencial de estudiante. Esas son cosas a las que tienen acceso solamente por ser estudiantes de prepa en línea CEP. Es muy importante que no se vayan a confundir con esto de ventajas de estudiar en prepa en línea, ¿de acuerdo? Por acá también, en alguno de los recursos, van a encontrar esa información acerca de los servicios que ofrece prepa en línea CEP. ¿Ok? Entonces, es importante revisarlo y que contesten ese apartado con la información correcta para no perder ahí puntitos. ¿Alguna duda? No, maestra. Ok. Ahora, tenemos aquí ya la primera parte donde nos dice que contestemos de 4 a 8 renglones. Aquí les voy a dar una puntualización. La pregunta es, ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en prepa en línea CEP? Otra vez, respuesta incorrecta sería el horario, que es presencial, que yo hago las cosas a mi tiempo. Entonces, esto nos tomó exactamente medio renglón. ¿Cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Organizarme. Ok, esto nos tomó ni siquiera un renglón si lo juntamos. ¿Qué diferencia hay si lo que pasa o lo que sucede en mi mente es la narrativa de... Hay varias diferencias, por ejemplo, que la otra era presencial, yo interactuaba con mis amigos a diario y en esta puedo interactuar pero únicamente de forma virtual. Además de que los trabajos los puedo entregar en una semana y yo ajusto mis tiempos. Mi reto más grande va a ser encontrar un horario determinado para ponerme a trabajar todos los días
porque mis actividades personales de pronto me tienden a desorganizar un poco el día. Estamos diciendo lo mismo, pero lo estamos diciendo de una forma organizada, de una forma que es amable, de una forma en la que si solo leyéramos la respuesta, o sea, imagínense que estas preguntas no existen. El horario que es presencial, que yo hago las cosas a mi tiempo. Esa respuesta por sí sola, sin la pregunta, no dice nada. Lo que tenemos que buscar es que nuestras respuestas, aun cuando no tengamos la pregunta enfrente, den a entender y puedan transmitir lo que nosotros queremos transmitir. ¿Estoy siendo clara en este punto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, eso es básicamente lo de la actividad integradora número 5. Voy a cerrar el archivo si ya no hay más dudas en este aspecto, para poder revisar rápidamente la actividad integradora 6 antes de que se nos acabe el tiempo. Entonces, la actividad integradora 6, en esta actividad ya no vamos a hablar del pasado, en esta actividad vamos a hablar de lo que vamos a hacer actualmente en Prepa en Línea CEP. Entonces, voy a abrir el archivo y lo voy a duplicar para poderlo trabajar. Listo. Entonces, aquí el archivo no les pone recuadros para respuestas, no les pone nada. Lo único que hay son las instrucciones y estos enunciados que trabajan o hacen la función de las preguntas guía que están en el otro cuadro. Vamos a leer. A continuación te presentamos una serie de oraciones, que son estas. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Tenemos toda la hoja para escribir y en lo que escribamos tenemos que tocar todos estos puntos. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? No vamos a contestar inmediatamente después de cada oración. Es decir, hablando de las diferencias, no vamos a poner después de esta pregunta, una es azul y la otra roja, una grande y la otra pequeña. Yo tengo tiempo, no sé, después de la respuesta. No es así. Y bueno, después nos pasamos a la otra. Las ventajas que tiene para ti. Acabamos de hablar de esta palabra, ventajas. Entonces, comúnmente se saltan un renglón y abajo de este enunciado que les da, me ponen uniforme, pasaje, todo lo que platicamos. Esto no es lo que se tiene que hacer. Voy a borrar todo lo que ya hice aquí para poder ser un poquito más clara. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, tiene que ser una redacción completa. Voy a leer los enunciados y a pensar en cada uno de ellos, pero yo cuando escriba tengo que tocar cada uno de estos puntos. Lo puedo hacer aquí abajo y aquí puedo empezar. Para mí, estudiar en Prepa en Línea CEP supone varias diferencias. Una de ellas siendo el tiempo y la organización de mis actividades, ¿no? Lo que ustedes quieran. Ya que terminamos de recontestar este mismo enunciado, aquí hay un punto, ¿ves, Noemi? No siempre se trata de no poner el punto, sino de que no sea una respuesta aparte. Al mismo tiempo, me ofrece ciertas ventajas, entre las cuales puedo notar y ahí ponen las ventajas. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir párrafos, media cuartilla, una cuartilla, todo, pero siempre tenemos que hablar de las diferencias, las ventajas, los cambios que voy a hacer en mi vida y las estrategias de estudio que voy a aplicar. Eso es, digamos que todas estas nos van a dar como resultado una sola respuesta. No va a haber una respuesta después de cada uno de ellos, sino que va a haber una sola respuesta en la que hablamos de todo esto. Lo pueden hacer aquí abajo, luego de los enunciados, o hay quien decide
irse hasta una página nueva y aquí poner análisis o ponen número 1 y aquí ponen su respuesta y de ahí empiezan a escribir. Eso es a consideración de ustedes. En este documento no hay un recuadro que les indique dónde van las respuestas. Eso ustedes lo van a elegir, si aquí abajo o hasta abajo. ¿De acuerdo? Y el punto 2 y 3 es muy parecido. Se les plantean 2 preguntas. Estas primeras tienen que ver con el plagio y tienen que escribir 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno. Eso nos da como resultado que por lo menos tienen que ser 10 renglones. Nuestra respuesta de 10 renglones debe hablar acerca de los 10 peligros del plagio, y cuáles son los que yo considero que afectan al estudiante y si creo o no necesario que la actividad integradora no se evalúe cuando se detecta que fue plagio. Entonces, voy a escribir 10 renglones que contesten estas 2 preguntas. Y aquí tenemos lo mismo. ¿Cuáles son tus expectativas al estudiar y qué es lo que más te ha llamado la atención del módulo educativo y por qué? Entonces, para contestar estas 2 preguntas, igualmente nos vamos a aventar 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno. Lo que decía Antonio, que ya desgraciadamente se tuvo que ir, es muy cierto. Seguramente habrá que leer los enunciados y darse un momento de pensar. A ver, ¿qué ventajas puedo sacar? ¿Cómo estoy organizando mi tiempo? ¿Qué estrategias he implementado para poder lograr mis objetivos? No es algo que vamos seguramente a poder contestar a la primera y hacer esa redacción, porque sí lleva de fondo un análisis y una reflexión y que nos demos el tiempo de contestar estas preguntas primero para nosotros mismos y ya después podemos contestarlas para llevar a cabo la actividad. Se guarda con el nombre correcto, revisamos ortografía, muy importante, y se sube a plataforma antes del día domingo. ¿Alguna duda con esto? Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas en cuanto a semana hasta esas 2 actividades, lo único que me queda a mí para terminar este día es volverles a recordar, ya se los había dicho el día viernes, pero volverles a recordar acerca de los cuestionarios, son de carácter obligatorio. Aquí es muy importante que sepan 2 cosas. La primera, los cuestionarios que están al final de semana 3 son totalmente anónimos, es decir, no se guarda su número de estudiante ni su nombre, eso no se queda guardado. Son anónimos, pero son obligatorios. ¿Para qué son estos cuestionarios? Y es muy importante que lo sepan. Estos cuestionarios nos ayudan a nosotros a mejorar. A mí como asesor virtual me ayuda a mejorar y a todo el programa de prepa en línea también le ayuda para poder trabajar en la mejora que ustedes requieren. Ustedes ahorita van a contestar un cuestionario en módulo propedéutico acerca de los contenidos del módulo, acerca de mi desempeño como asesor virtual. Van a poner ahí todas sus opiniones, comentarios, lo que quieran poner. Y eso va a hacer que la generación nueva que ingrese tenga a lo mejor una experiencia un poco mejor gracias a que hemos leído esos comentarios y podemos mejorar. O a lo mejor resulta que no, que todo estuvo muy bien y entonces eso también nos ayuda para saber que estamos haciendo bien las cosas. Entonces es muy importante que lo puedan responder. Ahora, en esta misma semana, al mismo tiempo, hay alumnos en módulo 1 que están respondiendo ese cuestionario para que ustedes, cuando pasen a módulo 1 el próximo mes o la próxima generación, puedan también tener un mejor servicio gracias a lo que ellos están sugiriendo o aplaudiendo o reconociendo en el desempeño del programa y de sus agentes educativos. Entonces es súper importante que nos puedan ayudar ahí con su opinión por el tema de la importancia que tiene, digamos, para el programa. Ahora, si deciden no contestarlo, va a ser problemático para ustedes porque no van a poder acceder a los recursos de semana 4. Y semana 4 es una semana muy importante en la que no quieren perder ningún punto, porque es el 30% de su calificación final, solo el proyecto integrador. Entonces, es súper importante
que por favor contesten esos cuestionarios. A lo mejor les toma 40 minutos hacerlo, pero es necesario y muy útil que lo hagan también para que nosotros podamos seguir en este camino de mejora. ¿Alguna duda o algún comentario sobre los contenidos de este día? No, maestra, ya cualquier duda yo que tenga ahí le mando mensajito. Claro que sí, Estela, yo voy a estar pendiente. Les recuerdo la sesión del viernes. Vamos a hablar acerca del foro integrador, que es para semana de cierre, para semana 4, pero ese foro se trabaja de una forma muy específica y es el único foro que sí forma parte de su calificación. Entonces, a mí me gusta siempre hablar del foro de integración en la semana 3, la última sesión de semana 3, que será este viernes, para que puedan empezar a participar en él desde el día lunes y puedan cumplir con los requisitos solicitados para que tengan su calificación correcta en ese foro. Si no pueden entrar a la sesión por horario, por actividades, por lo que sea, recuerden que no pasa absolutamente nada, pero sí les voy a pedir que se metan a ver el video, que se den tiempo en la semana de ver la grabación para que puedan ver específicamente cómo trabajamos en el foro de integración de semana 4 y no tengan dificultades a la hora de buscar esos puntos, ¿de acuerdo? Les deseo una excelente noche, les deseo que descansen rico, que tengan un buen día jueves. Yo los estaré viendo el viernes, ya les llegará mañana el horario y la liga para nuestra siguiente sesión. Muchas gracias por compartirme su sentir, por compartirme sus opiniones. Yo empezaré a contestar y retroalimentar actividades a partir del día de mañana para que ya tengan sus notas. Espero sus envíos y nos vemos el viernes. Buenas noches. Ok, maestra, gracias igualmente. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Adiós, Axel.